Siguiente parada, virtual, Burdeos. Vamos a ver si allí podemos encontrar arte contemporáneo. Burdeos es muy conocido principalmente por el vino, pero hay mucho que hacer aquí. ¿Conoces el centro de la ciudad? El Gran Teatro, Plaza Gambetta, la Puerta Callao y el Museo de Aquitania. Se parece un poco al Museo San Telmo de San Sebastián. Los dos son muy similares y uno no habla del otro, aunque estemos a 2 horas y media. Aunque la historia de San Sebastián y Burdeos sea muy similar, ¿cuándo empieza Burdeos a ser diferente? En el siglo XVIII, Burdeos se convirtió en uno de los puertos más importantes de Europa para el tráfico de esclavos. Esto era muy rentable. Este es el origen del Burdeos moderno. Y de esa época tenemos estos espectaculares edificios clásicos. Está bien hacer una pequeña introducción para conocer la historia de Burdeos, pero quiero buscar arte contemporáneo y no es fácil aquí. Sí, está el Museo CAPC, CAPC, pero busco un poco más en la ciudad, en la calle. Las hay, pero no es obvio. No hay una escultura contemporánea muy grande en el centro de la ciudad que todos puedan reconocer. No hay una escultura que represente a Burdeos. Entonces, Burdeos es muy clásico. La época de esplendor fue en el siglo XVIII. ¿Pero qué? ¿Todo quedó así? No lo sé. Vamos al lugar más conocido y ya veremos. Esta es la Plaza de la Bolsa, con sus palacios. Se puede ver todas las máscaras con los dioses y criaturas mitológicas. Y bueno, sí, todo esto es la Plaza de la Bolsa, pero al principio era la Plaza Real. Luego con la Revolución fue la Plaza de la Libertad. El pueblo tiró la estatua de Luis XV y pusieron el Árbol de la Libertad. En cada época hay que tener sus referentes. Y sí, Burdeos es muy clásico, pero no creo que la ciudad esté renunciando a la modernidad. Vamos a buscarla. Después del muro de Berlín, Fukuyama dijo, en la década de los 90, que era el fin de la historia. Danto dijo que estábamos en el final del arte. ¿Por qué? Porque todo lo que hay que hacer ya está hecho. No hay nada nuevo por hacer. Ya está, se ha terminado. Yo creo que todavía hay muchos caminos para el arte. Pero sí, tal vez ahora no es fácil innovar y hacer una revolución artística. Por eso, quizás lo más contemporáneo que podemos hacer es contemplar el reflejo del arte anterior, respirar y prepararnos para la siguiente etapa. Y aquí estamos. En medio de la Plaza de la Bolsa tenemos el espejo de agua. Un espejo para preguntarse qué es lo clásico y qué es lo contemporáneo. Para ver el camino entre los dos. Ver qué referencias del pasado siguen vigentes para nuestra vida y cuáles se pueden conservar en los museos. Aquí, en el espejo, la sociedad de Burdeos puede mirar su pasado y su futuro. Y es bueno mirar atrás, pero la historia no ha terminado. Todavía tenemos que buscar. La nuestra no es una sociedad donde todo el mundo tiene los mismos derechos. Hay que buscar, hay que caminar. Y si caminamos junto al arte, será todo más fácil y bonito.